Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, este espacio universitario para platicar con nuestros profesores investigadores, autores de libros, donde plasman sus ideas y donde nos comparten sus resultados científicos y, pues, ¿qué les puedo decir? Toda esta riqueza que está generando nuestra institución a través de ellos, a través de sus trabajos. En esta ocasión recibimos al doctor Elías Gaona Rivera. Elías, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación para venir a platicar aquí con nosotros. Elías es doctor en Economía, licenciado, maestro y doctor en Economía. ¿Nos quieres decir un poco tu historial académico, si eres tan amable? Sí, desde luego, yo estudié la licenciatura en Economía en el Politécnico, en la Escuela Superior de Economía. Después estudié la maestría también en Economía en la UAM Azcapotzalco. Y soy doctorante por la Universidad Autónoma del Estado, soy doctorante por la Universidad Autónoma de Barcelona. De Barcelona, por el Estado de Barcelona, ¿verdad? El Estado Autónomo, bueno. Sí, pero además, Elías, junto con Eduardo Rodríguez Juárez, también doctor en Economía, elaboran ustedes un libro por demás interesante, México y Brasil, cambio estructural y encadenamientos productivos. Un libro que desde el título llama la atención y que vamos a platicar de él, pero antes que eso, quisiera que nos comentaras ¿por qué economía? ¿Por qué la vocación por la economía, Elías? Bueno, es que en realidad a mí tuve la influencia, ¿no?, de mi hermano, que él estaba interesado por aspectos económicos y gracias a él estudié economía. Y bueno, ya que yo estoy inmerso en economía, pues los primeros semestres me gustó mucho, sobre todo porque llevaba una materia que era Historia del Pensamiento Económico, donde uno puede ver todas las teorías y las aportaciones de algunos teóricos y comprender un poco, ¿no?, las situaciones económicas y los pensamientos económicos y cómo se han implementado en algunos países. Claro. Entonces, esa fue la razón. Un tema por demás atrayente y que hoy compartes con alumnos del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la licenciatura en Economía, precisamente. Sí, efectivamente, estoy impartiendo clases en la licenciatura en Economía en ICEA y bueno, donde hay parte de mis investigaciones las comparto con los alumnos. Yo creo que eso es importante y de alguna manera que también ellos se vayan involucrando en las preocupaciones de sus maestros para ir aprendiendo este difícil pero atractivo gusto por la investigación científica en las ciencias sociales. Definitivamente me parece importante formar economistas y buenos economistas, porque este país, esta entidad los requieren, pero con urgencia precisamente, y mucho de eso ustedes, tanto Eduardo como tú, Elías, nos lo están advirtiendo en este estudio comparativo entre México y Brasil, dos países latinoamericanos, uno en la parte norte, México, uno en la parte sur, Brasil, pero que tienen puntos muy comunes que la novelística nos lo advierte y desde luego las ciencias sociales. Digo la novelística porque, bueno, esta historia de 100 años de soledad, estas historias de los grandes narradores brasileños como Jorge Amado, por ejemplo, nos van contando desde la novela el crecimiento, el desarrollo, las preocupaciones sociales de estos dos países, México, Brasil, pero también son necesarios los estudios científicos como el que nos aportan. ¿Por qué México y Brasil? ¿Por qué no Argentina y Uruguay, México y Costa Rica, o México y Chile, sino México y Brasil? Es interesante y eso sustenta mucho este libro que ustedes prepararon. Sí, bueno, la razón de que escogimos Brasil fue fundamentalmente por algunas razones. Entre ellas se encuentran que pues son los dos países más grandes, hablando territorialmente, ¿no? América Latina tiene una extensión territorial aproximadamente de 20 millones de kilómetros cuadrados. Brasil tiene 8, México 2, es decir, casi es el 50% del ambos. O sea, el 50% de América Latina son ambos. Igual de la población, que son más de 500 millones, ¿no? Brasil tiene más de 200 millones, México tiene más de 100, entonces igual en población los dos países rebasan el 50%, efectivamente. Sí, son digamos que las razones fundamentales y sobre todo el aspecto más importante, que es
el PIB, ¿no? La aportación, la producción, ¿no? Son los países que más aportan en producción de bienes y servicios en todo el continente. En todo el continente. También creo que es interesante países con extremas desigualdades étnicas, sociales y de riqueza. Sí, desde luego ese es otro aspecto que decidimos, es decir, aparte de que se parecen en esto, no que se parecen, sino más bien son un peso fundamental, sí. Una afinidad, es que hay desigualdades sociales, ¿no? Son los países con una cantidad ingente de pobres, ¿no? Donde hay mayores desigualdades económicas. Y bueno, y otra que comparten ambos, y no solamente ambos, sino todos los países que componen América Latina, es que se parecen en las etapas de crecimiento económico que han tenido. Casi todos van en el mismo camino, ¿no? Por ejemplo, la primera etapa, que se conoce como modelo primario exportador, estuvo basado su desarrollo, su crecimiento económico en la exportación de productos primarios. Sí. Por ejemplo, en el caso de Brasil tenemos el café, ¿no? Que fue muy importante el café en sus inicios y que dio origen al crecimiento de algunas ciudades como Sao Paulo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de México, pues fue la plata, ¿no? La plata. Entonces, eso fue el primero, eran bienes, ¿no? Que generaron crecimiento económico en respectivos países. Por ejemplo, en el caso de Bolivia... Por el volumen, ¿verdad? El volumen del producto. Sí, por el volumen. De hecho, a nivel internacional, por ejemplo, el café, por el volumen a nivel país y el volumen a nivel internacional. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el café, sus exportaciones representaban más del 80%. En el caso de México, la plata casi el 100%, ¿no? Sí. Ahora, aquí te quiero hacer una pregunta para mejor comprensión de este fenómeno económico. ¿Cuál es la diferencia entre exportar un producto casi en su estado primitivo, la plata recién sacada, apenas en lingotes, el café recién cosechado, en bolsas de 50 kilos, el plátano, el jitomate? ¿Cuál es la diferencia entre mandar un producto con poco trabajo acumulado y mandar un producto ya con un trabajo agregado? Me refiero a la plata ya como como joyas, por ejemplo, o sustancias para la fotografía cuando estuvo en auge, o el café ya envasado, o el jitomate en forma de latas, no sé. Pero el caso es, ¿cuál es la diferencia entre un producto básico y un producto elaborado? O la diferencia... económicamente. Sí, claro. La diferencia estriba en que los los productos que son en bruto, ¿no? Como materias primas o fruta que no tienen un proceso elaborado, o su proceso, atrás de ese proceso hay escasos conocimientos, escasa tecnología, ¿no? Mientras productos manufacturados más elaborados requieren más conocimientos, más tecnología. Más mano de obra. Desde luego, bueno, aquí depende de la mano de obra, porque igual la tecnología, recordemos que en la revolución industrial, de hecho, cuando se inventan algunas máquinas, hubo un movimiento, el cartismo, que los trabajadores estuvieron en contra de las máquinas, ¿no? Porque se sentían desplazados. Sí, desde luego, menos empleos. Ajá, entonces yo creo que hay más empleos, bueno, más, lo que pasa es que ha habido avances y realmente lo que se dan cuenta es que países que tienen más cuestiones tecnológicos, sus trabajadores se ven desplazados, pero no quedan sin empleo, sino se van a otro sector, el terciario, y eso se ha visto, ¿no? De hecho, la actividad más importante de ambos países es el sector servicios, y casi nadie ha puesto atención en ese foco. Es decir, porque el PIB, la producción, podemos dividirlo en tres, ¿no? Sector primario o sector agrícola, agropecuario, sector secundario, que es el manufacturero, y el sector servicios. Y de los dos países, el aporte más importante es el sector servicios. ¿Y a qué me refiero con sector servicios? A transporte, ¿no? A telecomunicaciones, ¿no? Administración pública. Sí, administración pública, de hecho, o algunos oficios, ¿no? Independientes que realizan las personas, como los médicos, los maestros, ¿sí? El turismo. Mira, exacto, en ambos países es muy importante. Haciendo un símil entre estos dos países del turismo, México tiene una balanza comercial mucho más favorable que Brasil,
Es decir, sí. Uh-huh. Por ejemplo, por visitantes, el saldo comercial se puede ver desde dos puntos de vista. Uno es por entrada de extranjeros al país o por salida de mexicanos al extranjero. Uh-huh. Eso es para Brasil y para México. Y por ejemplo, México le gana a Brasil, ¿no? Visitantes, hace algunos años, a México eran 20 millones y de Brasil eran mucho menos, ¿no? Entonces, y México, digamos, todas las balanzas tienen un saldo comercial negativo o positivo, es decir, favorable o desfavorable. Y en las balanzas que tiene México, por ejemplo, en el comercio, siempre la balanza comercial de México ha sido deficitaria. Es decir, importamos más de lo que exportamos. En el caso del turismo, no. En el caso del turismo tenemos más turistas de los que salen. Y eso es por un lado en visitantes. Otra es en cuestión de lo que gasta la gente, es decir, los mexicanos cuánto gastan y cuánto ingresan. Y también tenemos un saldo positivo. En turismo. En turismo. Por ejemplo, Brasil le quiere hacer la competencia a México, ¿no? En desarrollar nuevos centros turísticos. ¿Por qué? Porque la población que va a Brasil es mucho menor que la que va a México. De hecho, actualmente México se está posicionando, está dentro de los 10 primeros lugares en receptores de turismo y qué bien. A nivel internacional. Y también en el PIB, ¿no? Que están aportando una cantidad considerable. Interesante porque además haces un comentario que aunque no es la esencia del libro, sí es interesante para la economía de un país como el nuestro. En el sector servicios, la industria sin chimeneas, el turismo, que además tenemos mucho por explotar, tanto en el país como en el Estado. Estamos desaprovechando riquezas de turismo cultural y de otra naturaleza en nuestra entidad. Así es. Quisiera retomar otra vez el punto de la diferencia, ¿no? De qué diferencia hay entre productos, digamos, con poco proceso industrial o con poca tecnología y con productos más elaborados, ¿no? Claro. Porque hay una teoría que elaboró un argentino en 1948, su nombre es Raúl Prebisch, ¿no? La teoría cepalina. Y bueno, en economía se quiere ver, hay análisis, ¿no? De por qué unos países crecen más que otros. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el siglo XVIII, la diferencia, más bien la desigualdad que había entre México y Estados Unidos era poca, ¿no? Y ahorita se está agrandando. La razón es por qué se está agrandando. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina era el país europeo en América por su PIB, ¿no? Su nivel de vida era muy alto, no obstante, Argentina se ha rezagado. Entonces, ha habido varias teorías que tratan de explicar por qué unos países crecen más que otros. Y bueno, volviendo a Raúl Prebisch, ¿no? Él realiza la teoría cepalina y él se hace esta pregunta, bueno, ¿por qué unos países crecen más que otros? ¿O por qué América Latina está rezagada y unos países están creciendo? Sí. Y efectivamente la explicación que dio fue la siguiente, es que dice, bueno, es que los países de América Latina únicamente exportan productos con poca elaboración, con poco avance tecnológico, poco procesados. Mientras los países desarrollados, ellos producen productos con alta tecnología, con mayor valor agregado, ¿no? Y desde luego pues, tienen mucho mayor valor. Y mayor margen de ganancia. Exactamente. De exportación y de ganancia. Sí, entonces dijeron, la política que tiene que adoptar México es cambiarla. Si antes producía productos de poca elaboración tecnológica o productos primarios, ¿no? Hay que industrializar el país. Claro. Y es cuando México y toda América Latina adoptan el modelo que se conoce como modelo ISI, que es industrialización a través de la sustitución de importaciones. Aunque bueno, esa es la teoría cepalina que es en 1948. Empíricamente ya la habían hecho países antes, es decir, luego son dos cosas contrarias, ¿no? En la práctica surge algo y luego surge la teoría. Y la teoría otra. Yo creo que esto es lo interesante y es la esencia de este libro. Mucho de esto tiene que ver con ello. Vamos a ir a un breve corte, Elías, y regresamos para que nos comentes justamente lo interesante de esta confrontación en dos modelos de desarrollo con repercusiones absolutamente contrarias. Vamos a regresar enseguida después de un breve corte. Amigos, en Editorialmente platicamos con nuestros autores sobre sus estudios, sus obras y especialmente sus libros.
Síganos todos los martes al mediodía por Garza TV, el canal de los universitarios. Los esperamos. La Escuela de Medicina de la UAEH, 70 años de tradición, la historia continúa. En esta ocasión tenemos como invitada a Mercedes Alanís. Mercedes, bienvenida. A manera de homenaje, precisamente en las solapas lo que se intentó hacer es un reconocimiento a todos aquellos. Pues aquí regresamos para seguir platicando con Elías Gaona Rivera, doctor en economía, sobre un interesantísimo libro, México y Brasil, Cambio Estructural y Encadenamientos Productivos. Nos estabas platicando entonces todo este asunto de las teorías, la explicación de por qué unos países se desarrollan con mayor seguridad y mejores elementos que otros. Y en este caso, bueno, tú nos confrontas México y Brasil, que precisamente cuando adoptan México en 1980, Brasil en 1991, adoptan modelos para incrementar primero la sustitución de importaciones, comprarle menos al extranjero, pero también el aumento de las exportaciones, vender más al extranjero. Y sin embargo, los resultados son absolutamente distintos y en este aspecto, en este renglón económico, pues no estamos compitiendo con Brasil, pero en la confrontación, en el estudio de economía comparada, sí vemos que los resultados no han sido tan favorables como esperábamos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón en este interesantísimo estudio que Eduardo Rodríguez y tú, Elías Gaona, nos presentan y nos ponen en este interesante libro? Sí, la cuestión es cuando ambos países adoptaron el modelo ISI, en los primeros años, ISI ISI son las siglas del modelo de industrialización a través de la sustitución de importaciones. Es decir, que produzcamos los bienes de capital, las maquinarias, etcétera, y otra serie de elementos aquí. Esa es la idea. Sí, bueno, debemos aclarar algo, ¿no? Primero, hay que ver las importaciones, ¿no? Las importaciones las podemos clasificar de tres formas, que serían importaciones de productos básicos, sí, ¿no? Importaciones de bienes intermedios e importaciones de bienes de capital. Entonces, las importaciones de bienes básicos hacen referencia fundamentalmente a alimentos procesados y a ropa, ¿no? A la industria textil. Ropa, fundamentalmente. Sí. Es decir, que requieren precisamente poca tecnología, pocos conocimientos. Entonces, el país o los países iban a caminar en una senda de pasar de bienes con poca elaboración tecnológica o poco procesados hasta producir bienes de capital, es decir, máquinas y equipos. Entonces, volviendo, ¿no? Primero iban a ser los bienes de productos primarios, alimentos, bebidas y ropa. Después iban productos de bienes intermedios, es decir, materias primas. Esas materias primas son productos con poco procesamiento, ¿no? Que no son productos acabados, que son, podrían ser un bien para otras industrias que la terminaran. Ajá, exactamente. Y finalmente los bienes de capital, que los bienes de capital son máquinas y equipos. Entonces, esa era la tendencia, ¿no? Que México fuera capaz de producir bienes de capital. Hasta la actualidad no se ha avanzado, es decir, se avanzó en la primera, se avanzó en la segunda. En la actualidad México, el mayor porcentaje de importaciones son de bienes intermedios o de materia prima y seguimos importando todavía bienes de capital. Bienes de capital, estamos invadidos y lo vemos en cualquier supermercado, efectivamente. Perdón, no bienes de capital, sino de los primarios. Sí. Y bueno, esto de que lo vemos en los mercados tiene referencia al cambio de política económica, ¿no? Porque cuando se adoptó el modelo ISI, y lo vemos en las tasas de crecimiento económico, los países, eso lo podemos ver en ambos países, en México y en Brasil, tuvieron altas tasas de crecimiento, ¿no?
En México tuvo, en el modelo ISI, que cuando lo adopta en la década de los 30 hasta el 82, que es cuando dura el modelo ISI, porque en 1982 hay una crisis que se llama la crisis de la deuda externa. Sí. Y entonces, en un principio, cuando se adopta el modelo ISI, repito, las tasas de crecimiento fueron muy altas, pero fueron decayendo en ambos países, hasta que finalmente México tenía unos indicadores macroeconómicos muy inestables. ¿Qué indicadores macroeconómicos? Por ejemplo, el PIB había dejado de crecer cuando teníamos tasas de crecimiento del 9, 8%, 7%. Resulta que en el 82 hubo un crecimiento negativo. Caray. ¿No? Y eso, bueno, tuvo efectos, se debió a causas externas e internas. Por ejemplo, una causa externa, razón por la cual México dejó de crecer, es que México dependía del petróleo, ha dependido del petróleo, pero en esa época mucho más. Entonces, los precios del petróleo un año antes, en el 81, crecieron. Claro. Y en el 82 decrecieron, ¿no? El precio y además, del petróleo. Habíamos tenido primero la ilusión que López Portillo había sintetizado en aprendamos a administrar la riqueza, te acordarás, ¿no? Y después las crisis petroleras que incluyen, entre otros aspectos, como símbolo la quema por muchos meses del pozo Iztoc. O sea, y luego la baja del petróleo. Entonces esto nos está afectando a la economía en la década de los 80. Sí, de hecho, ese fue un factor externo. Un factor externo. Otro fue la deuda externa, ¿no? La deuda externa en México, la deuda externa siempre ha existido. Desde que México fue independiente, con Iturbide empezó la deuda. Sí. Y digamos, era una deuda manejable. Pero en 1973, cuando llega Echeverría, efectivamente en el 73, crece la deuda externa. Cuando llega López Portillo, crece mucho más, sobre todo porque se requerían préstamos para explotar los yacimientos petroleros. Así es. Una idea que se tiene de México, que lo he corroborado, es que siempre piensa la gente que siempre el petróleo fue muy importante para México. Efectivamente, México ha tenido petróleo, pero no era muy explotado. Como no era explotado, tenían pocos recursos. Realmente la dependencia y la explotación del petróleo de México fue en el 79, cuando se descubre el yacimiento Cantarell. Es cuando realmente el petróleo es importante, había que desarrollarlo. México no tenía la infraestructura, no tenía los recursos y era importante endeudarse. Y fue cuando en la época de López Portillo se incrementa la deuda. Claro, entonces aquí tenemos otro, ¿no? Y sobre todo de que en el 82 había que pagar la amortización de la deuda. ¿Qué es la amortización de la deuda? La amortización de la deuda se refiere a que tenía que pagar el capital y los intereses de la deuda. De una deuda multimillonaria. Muy grande. Y de hecho, cuando un país es incapaz de pagar la deuda, se conoce como moratoria. Y eso ha pasado varias ocasiones en México. Y son puntos en contra en el panorama internacional. Efectivamente, entonces, una moratoria que tenemos en la historia de México es la que hizo Benito Juárez. Por eso fue la invasión en Francia. Y la guerra de los pasteles. Que México no tenía dinero para pagar y se declaró en moratoria. Y por eso fue que invadieron los franceses. El segundo fallido imperio. Exactamente. Y ya con López Portillo, igual pasó exactamente lo mismo. Con menores ingresos en la baja del petróleo y con mayor pago, más bien había que pagar el servicio de la deuda, que ya expliqué qué era, pues entonces México se vio imposibilitado, se quedó sin recursos. Sí. Y además esto tiene relación porque en economía están todos los aspectos vinculados, encadenados. Y eso lo relacionamos con el sector externo o con el comercio. Claro. Porque en el comercio, ya había señalado antes, que México siempre ha tenido balanza comercial negativa. Y en esta etapa, pues igual, si uno vemos la balanza comercial, estaba cayendo. Y eso, una medida que tiene el gobierno para subsanar este problema, ¿no?, de la balanza comercial negativa, tiene que jugar con el tipo de cambio, lo tiene que devaluar. Sí. Justamente, y allí ocurre otro fenómeno que desconcertó a la economía nacional. Recuerdo las preocupaciones, recuerdo las angustias que se pasaron. En este sentido, un poco, bueno, para que nos adelantes algunas ideas, Elías. En este sentido, tú comparas dos economías en la que dices, bueno,
también se enfatiza la preocupación por producir bienes para exportar, una industria que tienda a la exportación. Y aunque Brasil y Estados Unidos están preocupados por hacerlo, los resultados son absolutamente diferentes. Mientras la exportación, lo comentan ustedes aquí, mientras la exportación en el Brasil está ayudando a que se equilibre un poco más la economía del país, en México ocurre lo contrario, como si fueran dos fenómenos distintos y casi nos convirtiéramos en tierra de paso para las riquezas que generan las exportaciones. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Un poco para redondear esta idea y hacerte otra pregunta antes de que se nos agote el tiempo. Sí, así es. Retomando, decía que con el modelo ICI hubo tasas de crecimiento importantes, después cayeron, pero en este modelo el sector comercial se dejó de lado, es decir, todos los países siempre necesitan comercial. Claro. Tenemos exportaciones e importaciones, siempre las ha habido, pero en este periodo del modelo ICI las exportaciones crecieron muy poco. Creció muy poco porque el país se ocupó de otras situaciones. Entonces, precisamente en esta época de los 80, había unos países que estaban llamando la atención, o más bien que llamaron la atención a todo el mundo, que fueron los tigres asiáticos, Hong Kong, Japón, Singapur. Entonces dijeron, bueno, ¿qué están haciendo estos países? Y lo que se veía es que estos países estaban exportando productos. Y entonces dijeron, no. Vamos a exportar. Exactamente, el camino son las exportaciones. Hay que ver, vemos a estos países, hay que seguirlos. Y entonces cuando México cambia de modelo, deja de un lado el modelo ICI, que una característica era la amplia participación del Estado en la economía, para adoptar el modelo de industrialización. Ahora se llamaba industrialización a través de las exportaciones. El modelo ISO. Ajá, exactamente, ustedes, industrialización basado en las exportaciones de manufactura fundamentalmente. Y por eso es que se cambia, ¿no?, la política económica, el gobierno cambia la política económica, de ser un país netamente participativo, ¿no? Por ejemplo, México era dueño de varias empresas, se van a vender estas empresas, ¿no? Así es, sí. México era una economía cerrada. ¿A qué me refiero con economía cerrada? Que México tenía restricciones al comercio, es decir, había aranceles, una actitud proteccionista. Sí, exactamente. Sí, el modelo ICI se caracteriza por ser proteccionista, es decir, por limitar el comercio. Ajá, sí. Y entonces, ante esta situación, después del 83, el gobierno va a virar de políticas económicas, ¿no? Se va a empezar a abrir el país a otras economías, es decir, se van a eliminar las restricciones, los aranceles. Había otra política económica que eran las licencias a la importación. ¿Qué es una licencia a la importación? Esto es, el gobierno decía, a ver, ¿en qué país, en qué rublos o cuáles son los productos que México o que el país no produce? Esos hay que limitarlos para impulsar al país a que los produzca. Y había una lista, ¿no? Que era una lista de unos productos y estaba prohibido importar. Una importación abierta, indiscriminada. Sí, y en el caso de Brasil se le llamó hasta la lista negra, ¿no?, que eran unos bienes que no se deberían de importar. Y es cuando empieza a trabajarse todo esto del GATT y después el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero en medio minuto, ¿por qué recomiendas que la gente lea un libro tan interesante como México y Brasil, Cambio Estructural y Encadenamientos Productivos? Bueno, lo recomiendo porque para conocer la situación económica de los países tenemos que conocer un poco la historia, ¿no? Cómo se ha llegado la historia a una situación económica, además, determinada, ¿no? ¿Cuál es la evolución? ¿Cuáles son los caminos que se han adoptado? Sí, ¿no? sí, sí. Y desde luego, si uno quiere conocer la situación, cómo llegamos, debe de leer el libro México y Brasil, Cambio Estructural y Encadenamientos Productivos. Sí. Y no nada más los estudiantes. ¿Cuánto tiempo les llevó trabajar la investigación de este libro? Bastante tiempo, más de 3 años. Más de 3 años. Pues de verdad una felicitación a Elías y a Eduardo Rodríguez por este libro. A mí me pareció interesante lo que he hojeado y desde luego recomendable para nuestros alumnos, pero también para la gente que quiera meterse. Es un libro que se puede entender, no crean que por tratarse de economía es algo que no alcancemos, al contrario, es muy comprensible, un lenguaje generoso con el lector. Y además, bueno, pueden conseguir el libro en nuestra librería Carácter, aquí en el pabellón universitario en Ciudad del Conocimiento de nuestra universidad. Lo pueden consultar en las bibliotecas
Y desde luego la recomendación es pues que escuchemos la voz experta de nuestros profesores e investigadores. Elías Gaona Rivera, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación para venir a presentarnos este libro en este programa editorialmente, y junto con la felicitación a ti va dirigida a Eduardo Rodríguez Juárez, ambos profesores e investigadores del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas y profesores formadores de economistas en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por seguirnos en este programa.